Dios, somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Bienvenidos al canal de YouTube de Getsemaní, una iglesia de milagros. Les damos la bienvenida a todos los amigos que nos visitan por primera vez y a toda la iglesia en general. Bienvenidos a este canal. Pues en esta tarde yo he titulado el tema Dios no se ha olvidado de ti. En estos tiempos, muchas veces cuando pasamos por problemas, por situaciones difíciles, por crisis, ¿verdad? Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero en realidad no ha pasado eso. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos dirija para que podamos entender lo que Él quiere hablarnos en esta tarde. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque sabemos que desde el momento, Señor, que abrimos nuestros ojos, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú los has guardado, los has ayudado, Señor. Y yo sé que hasta este día tú no nos has dejado sin el alimento, Señor. Gracias, hermoso Jesús, pero ahora también, Señor, queremos tomar este alimento espiritual que nos hace tanta falta, Padre, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y por oír palabra de Dios, y que en esta tarde esta palabra, Señor, caiga en tierra, que dé fruto, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque creemos, Señor, que esta palabra, Señor, nos va a animar y aún tal vez nos va a confrontar, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás llamando a tu pueblo a atalayarnos, Padre, y aquí estamos, Señor Jesucristo, para atalayar a tu pueblo, porque sabemos que muy pronto tú vienes, Padre, y tú no quieres que nadie se quede a sufrir en esta tierra, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues así les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en Isaías 49, 14, 16. Dice la palabra de Dios, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Fíjese qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Dios nos da en esta tarde y nos dice que Él nunca se ha olvidado de nosotros. Aún en medio de la crisis, aún en medio del dolor que tal vez muchos están experimentando en estos momentos, Dios te dice en esta tarde, yo no me olvido de ti. Aunque no entendamos lo que está pasando, pero Dios tiene el control. Y esa tiene que ser nuestra fe y nuestra confianza de que Él tiene el control de cualquier que sea la situación, por muy difícil que ésta sea, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que descansar en el Señor, creer que realmente Él nunca nos prometió que nunca íbamos a tener problemas. Él nos dijo ahí en Isaías 43, 1 al 2, lo vamos a leer. Nos dice, ¿verdad?, que cuando pasemos por las aguas, Él va a estar con nosotros. Dice aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así es, ¿verdad? Dios promete que la llama no va a arder en nosotros, no nos va a quemar, pero si confiamos en Él, tenemos que confiar en Él. No es fácil estar en medio de la situación que estamos experimentando a nivel mundial, pero a pesar de todo, Dios tiene el control. Esa tiene que ser nuestra fe, Dios tiene el control. Como humanos es normal que a veces nos preocupemos,
pero Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. El mismo Jesús, cuando estaba en la cruz, cuando estaba cargando los pecados de toda la humanidad, Él mismo dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué, ahora sí, por qué te olvidaste de mí? Él mismo, como Él, cuando vino al mundo, se hizo carne y Él experimentó todos los dolores. Él nos puede entender lo que estamos pasando en estos momentos. A lo mejor tú estás enfermo, pero Dios ya experimentó en su propio cuerpo, Jesucristo, el dolor, y Él te puede entender lo que tú estás pasando. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad de que Dios no nos ha olvidado. Pero para eso tenemos que tener, ¿qué? Fe. Ahora vamos a ver qué es fe. Vamos a ver ahí en Hebreos 11:1 lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en estos tiempos la fe de muchos tal vez ha menguado por lo mismo de que no nos congregamos, y la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, el enemigo sabe lo que hace, y él sabe que si nosotros nos aislamos de la iglesia, nos puede enfriar, ¿verdad? En nuestra fe se puede ver menguada, pero por eso es necesario que nosotros sigamos apegados, ¿verdad? Que estas enseñanzas que se están dando por este canal, pues que las escuchen, porque es palabra de Dios, que nos estemos alimentando, que así como nos alimentamos en la carne, pues también alimentemos el espíritu, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces no tenemos que pelear con la carne, tenemos que pelear con el espíritu. Dice ahí en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Creer que aunque no lo vemos, ya lo tenemos. Hemos estado clamando mucho tiempo porque esta pandemia se detenga, porque las iglesias se abran, y lo vamos a ver que las iglesias se van a abrir, ¿verdad? Porque para Dios nada es imposible, porque ese es el deseo que hay en nuestros corazones. Nosotros como hijos de Dios necesitamos congregarnos, necesitamos ir a su casa, porque hasta la misma palabra lo dice, que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahorita es verdad, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra en nuestros hogares, pero no nos tenemos que conformar, tenemos que orar para que Dios nos dé la oportunidad más adelante, ¿verdad? Que con las medidas que tenemos que tener, pero que nos congreguemos, ¿sí? Y aquí la palabra de Dios dice que es la certeza de lo que se espera. Y yo lo busqué y dice conocimiento seguro y claro que se tiene algo. O sea, nosotros ya no tenemos que estar dudando de que Dios va a actuar en toda esta situación. Aunque aparentemente veamos, ¿verdad?, que no hay solución, Dios ya tiene, Él ve el futuro, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Nosotros a veces nos angustiamos porque no sabemos, a veces sin querer estamos pensando, ¿y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Y qué va a ser de nuestra familia? Pero Dios ya tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo que va a pasar. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos, que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y ahorita, aunque no entendamos, pero algún día vamos a comprender por qué Dios lo está permitiendo. La fe es la confianza en que lo que Dios ha prometido o dicho se cumplirá. ¿Sí? Pero ¿qué es lo opuesto a la fe? La incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? La falta de fe. Y Dios dice ahí en su palabra que sin fe, pues ahora sí es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, porque si no tenemos fe, eso a Él no le agrada, ¿verdad? Porque todo lo que Él haga es por fe. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Vamos a ver un versículo de lo que Dios nos dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mucha gente pierde su fe y como consecuencia se aleja del Señor.
Mucha gente se acerca a Dios solamente en busca de un milagro, y cuando Dios le da el milagro, le da lo que él necesita, se aleja de Dios. Y es por eso dice que no tiene que haber corazón malo en nosotros de incredulidad, sino tenemos que saber esperar en Dios. Esperar el tiempo de Dios, no el de nosotros. Dice aquí en el 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El pueblo de aquí no pudo entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Por la misma incredulidad, porque veían ahora sí la situación difícil y dijeron, no, pues no hay solución. Y fe no es negar la realidad, es creer que Dios lo puede cambiar, ¿sí? Pero lo va a cambiar Dios hasta que nosotros lo obedezcamos, lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Porque nosotros como iglesia, Dios nos dice en su palabra, vamos a leer ahí en 2 de Crónicas 7:14, lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Se dan cuenta? Nosotros como iglesia tenemos el poder. El pastor el domingo decía que si las iglesias, los pastores se unieran para clamar a Dios, esto ya se hubiera parado. Y eso sí es cierto, la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios no miente, ¿sí? Pero Dios aquí nos dice, primero, que tiene que haber humillación de su pueblo. Nosotros tenemos que humillarnos, que doblar nuestras rodillas. Un día Dios le reveló a Benny Hill cómo es que nosotros íbamos a poder salir adelante en medio de esta situación. Y él se postró en tierra y dijo, es la única forma que nosotros vamos a salir adelante, humillándonos delante del Señor. Tenemos que orar, no tenemos que cansarnos, tenemos que clamar a Dios, unirnos a esos grupos de oración que hay para interceder, porque la palabra de Dios también dice que Él buscó quien se pusiera en la brecha para no destruir la tierra y no la halló. Entonces fíjense, Él quiere que oremos, que clamemos a Él, que busquemos su rostro, porque el único lugar seguro, aunque nosotros usamos el cubrebocas, el gel y todo, ahora, nuestra confianza no está puesta en eso. Es en la presencia de Dios donde nosotros estamos seguros, porque dice en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos morar bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Solamente ahí vamos a estar seguros. Y en este tiempo que estamos en el hogar, tenemos que orar, tenemos que llamar a nuestra familia, vénganse, vamos a orar y no cansarnos de interceder. También dice la palabra de Dios que tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de vivir. El mundo quiere la sanidad, pero no se quiere arrepentir, no quiere buscar a Dios. Y Dios tiene el poder de sanar nuestra tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Dejar de hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada. Y nosotros como iglesia tenemos que hablarle a la gente. Porque dice la palabra de Dios que si el que peca le hablamos y se vuelve, Él se va a agradar de eso. Entonces, nosotros tenemos que seguir hablando de la palabra, tenemos que seguir compartiendo el Evangelio. Tal vez ahorita no podemos salir así por congregación a las calles a predicar la palabra, pero en algún momento que tenemos que por necesidad salir, un tratado, lo que podamos, pero hablarle a la gente. Ahorita es la oportunidad más grande que tenemos porque hay mucha necesidad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hablar, no tenemos que cansarnos de extender el reino de los cielos, porque no podemos volver a como éramos antes. Nosotros tenemos que ser diferentes. Dice la palabra de Dios que el que dice que no peca es mentiroso, o sea, porque todos tenemos que ponernos todos los días a cuentas con Dios, para que Él
dice la palabra de Dios, que perdone los pecados y sane la tierra. Gracias a Dios porque Él dice en su palabra, ¿verdad?, que si mi pueblo se humillase, y nosotros que lo conocemos a Él, sabemos que es una humillación verdadera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra, que nos humillemos delante de Él, porque Él nos va a responder. Y dice que como consecuencia, Él va a sanar la tierra. Él va a sanar, primeramente va a salvar las almas, que es lo más importante, porque ¿de qué sirve que Él sane a tanta gente si se va a perder? Porque Dios nos habla que hay una vida eterna, y mucha gente ahorita en estos tiempos, pues sí, queremos que Dios nos mantenga sanos, pero también lo más importante es la sanidad de nuestra alma, porque para eso Dios dio a su Hijo, no lo dio nada más para que pues no hagamos caso a lo que Él nos está diciendo. Dios está atalayando de una u otra manera que Él ya viene, Jesús ya viene por su iglesia, y si ahorita nos espantamos de todo lo que está pasando, pues después de que la iglesia sea levantada, esto se va a poner peor. Entonces tenemos que hacer caso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo dice en San Juan 3:16. Él no envió a su Hijo solamente para unas personas, Él mandó a su Hijo para que todo el mundo sea salvo, para que nadie se pierda. Entonces Dios no nos ha olvidado, Dios está ahí al pendiente de todos nosotros. Vamos a leer ahí Efesios 6:10. Pero el poder que nosotros necesitamos solamente viene de Él, no es de nosotros. Por eso la necesidad que tenemos que orar, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil, la carne se desanima, la carne al ver la circunstancia dice, no, pues creo que esto no tiene remedio. Pero dice ahí en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde vamos a ser fuertes? En Dios, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas de Dios, ¿sí? Y no tenemos que dar lugar a la incredulidad, porque la incredulidad incluso nos hace ver cosas que ni son. Vamos a ver ahí en Números 13, cómo el mismo pueblo, ¿verdad? Dios le manda a Moisés que enviara 12 espías, y miren cómo estos espías veían cosas que ni siquiera eran como ellos los estaban imaginando. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Amac. Y ahí sigue narrando, ¿verdad?, todo lo que ellos se imaginan, pero dice más adelante ahí en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber gente que te va a tratar de desanimar. Aquí estos espías empezaron a imaginarse cosas, y sí, ciertamente había gigantes ahí, pero de repente se les fue la fe en Dios, ¿verdad? Pero aquí estaba Caleb, que tenía un espíritu de diferente, y los calló. Y les dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a poder y vamos a tomar la tierra. A veces tenemos que dejar de ver tantas cosas que lo único que hacen es alimentar la incredulidad. Tenemos que leer palabra de Dios, tenemos que escuchar videos, alabanza en nuestras casas, ¿verdad?, para que esa fe se alimente y esa fe crezca, porque de lo contrario nos va a pasar así como les pasó a estos espías. Veían gigantes y pensaban que no podían con ellos. Y fíjense cómo el enemigo los engañó de tal manera que dice aquí en el 33, también vivimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros y a nuestro parecer como langostas,
y así les parecíamos a ellos. Imagínense, ellos ni siquiera hablaron con esos gigantes y decían que a sus ojos de esos gigantes eran como langostas, ¿sí? Y a veces la mente, aquí está la mente, ese temor que ahorita se ha desatado en la humanidad, nos hace ver como si el enemigo tuviera más poder que Dios, y no es así, porque en la palabra de Dios dice que y despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando en ellos, sobre ellos en la cruz. O sea que Dios ya nos dio la victoria. Entonces tenemos que caminar en esa victoria, porque si nosotros alimentamos esa incredulidad, nos roba poder, ¿sí? Entonces, en lugar de orar por los enfermos para que sanen, ¿qué vamos a decir? No, mejor no oro, porque capaz sí que se muere por ahí, ¿verdad? Pero Dios dice ahí en su palabra que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que lo unjan con aceite. Y aun si sus pecados, ahora si hubiera pecados, sus pecados serán perdonados. Entonces nosotros aquí en la iglesia hemos tenido testimonios bien grandes de cómo Dios ha sanado a gente con ese virus, COVID-19. Dios la ha sacado adelante, a pesar de que aparentemente pues no tenían muchas probabilidades de superar ese virus, pero Dios lo sacó adelante y Dios lo sanó, y Dios lo puede hacer. Va a hacer milagros tremendos en este tiempo, pero nosotros tenemos que mantener esa fe en Dios, Ahí en San Mateo 7, 17, 14 del 21, dice que los mismos discípulos, ¿verdad?, no pudieron liberar a un muchacho que era lunático. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquí el mismo Señor Jesucristo reprendió a los discípulos porque no pudieron echar fuera ese espíritu que atormentaba a ese muchacho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él mismo les llamó la atención y les dijo, ahí en San Mateo 17, 21, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿sí? Dios nos ha dado siempre las armas espirituales. Ya sabemos que es la oración, pero también es el ayuno. Tenemos que sacrificar a nuestra carne y ayunar por hacer la voluntad de Dios. Ya no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahí en Marcos 6 también vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos 6, 3, ¿verdad? Ahí habla como el mismo Jesucristo dice que Él no pudo hacer más milagros en ese lugar porque había mucha incredulidad. Muchos decían ahí en el San Marcos 6, dice el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. Fíjense lo que causa la incredulidad. La falta de fe impide que los milagros se realicen. Nosotros no debemos de poner los ojos en las personas, porque no somos nosotros los que oramos por los enfermos y por nuestro poder. Es a través de nosotros que Dios se mueve. Nosotros solamente tenemos que obedecer su palabra, imponer manos, y la obra es de Dios, ¿sí? Nuestros ojos tienen que estar puestos solamente en Jesucristo, que Él es el único que pagó el precio para que ahora nosotros tengamos todas esas promesas, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que nuestra fe no tiene que estar en nosotros, sino en Dios. Vamos a ver ahí en Romanos 10, 17, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la confianza que tenemos que tener solamente en Él. En Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Nosotros tenemos que oír palabra de Dios si queremos que nuestra fe crezca, si queremos pensar diferente al mundo, porque el mundo ahorita está espantado, no tiene esperanza, muchos se quitan hasta la vida porque no tienen esperanza de seguir viviendo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe no tiene que estar fundada en la sabiduría de los hombres, esperando una vacuna para ver a qué horas la ponen para que podamos salir. No, hermanos, nuestra fe primordial tiene que estar ¿en quién? En Dios. Él es el que hace los milagros y Él es el que puede solucionar todas las cosas. Ahora vamos a ver ahí, fíjense, la bendición de tener esa fe que Dios nos está pidiendo. Ahí en San Juan 14:12 dice que nosotros haríamos obras aún mayores que las que hizo el mismo Jesucristo. Y no es porque yo lo diga, la palabra lo dice, ¿verdad? Ahí en San Juan 14:12. Dice, de cierto os digo que el que en mí cree y las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué promesas tan hermosas que nosotros como iglesia podríamos hacer cosas mayores que las que el mismo Jesucristo, ¿verdad?, hizo. Ahora nos podemos preguntar, ¿y cuánta fe necesitamos para que Dios obre en nuestras vidas a través de nosotros? Vamos a ver ahí lo que dice en Mateo 20:21 acerca del tamaño de la fe que nosotros necesitamos para que Dios haga un milagro a través de nosotros. Ahí en Mateo 17 del 20-21 dijo, amén, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si nuestra fe sea como un grano de mostaza, entonces Él iba a hacer cosas grandes. Fíjense, una mostaza, un granito que tan pequeñito es, bien pequeñito, ¿verdad?, bien chiquitito, y sin embargo dice que si nuestra fe fuera así de pequeña, ahí en San Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjense, si nosotros tenemos esa fe así tan pequeñita, Dios va a hacer cosas tan grandes en nosotros. Entonces nosotros tenemos que alimentar esa fe y esa confianza en Él, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, porque siempre nos está animando, ¿verdad?, a que lo busquemos, pero nosotros no tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos, porque la vista es lo opuesto a la fe. Si usted puede ver claramente cómo se puede lograr algo, es probable que no requiera fe. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, decimos, no, pues esto lo puedo hacer porque está dentro de mis posibilidades, pero todo lo que nosotros lleguemos a lograr va a ser a través de él. Moisés no podía librar a Israel del ejército de Faraón, él necesitó a Dios. Él dice ahí en Éxodo 3:9-12, ¿verdad?, que su presencia iría con Moisés. Y también Josué dice que no podía él hacer que los israelitas cruzaran en tierra seca para pasar el río Jordán, ahí en Josué 3:7. O sea que todos necesitamos a Dios, nosotros no podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, pero Él va a actuar a través de la fe que nosotros tengamos en Él. Él dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la fe que vence al mundo, que ahora sí lo que vence al mundo es nuestra fe. Solamente a través de fe vamos a poder soportar todas estas cosas que se están viniendo sobre la tierra. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que nuestra fe nunca decaiga, que sigamos adelante confiando y creyendo sus promesas,
porque el Señor viene muy pronto y nosotros tenemos que prepararnos. Y si nosotros tenemos fe, nosotros nos vamos a preparar. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que está limpio, límpiese más, y el que esté sucio, pues ensúciese más, porque no toda la gente quiere entender el llamado de Dios que hace de una u otra manera, pero habemos, ¿verdad?, su iglesia de Cristo se tiene que santificar y lo tiene que buscar cada día con más fuerza, porque el Señor ya viene y tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Entonces vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude ahí en tu hogar. Levántate y ponte las manos de Dios, y cual sea la situación que tú estás pasando, Dios te va a ayudar. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tu amor y tu misericordia, Señor, ha sido grande, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos que están ahí en sus hogares, que tú los ayudes, que tú los fortalezcas, Padre, en estas situaciones que estamos viviendo, Señor. Ayúdalos, Padre, fortalece su fe, su confianza en ti. Si hubiera incredulidad en su vida, las echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú vas a fortalecer su fe, su confianza en ti, Padre. Ayúdalos, Padre. Echamos fuera todo desánimo. Echamos fuera, Señor, todo aquello que quiera robarles en su vida, Padre. Y aun si hubiera necesidad en sus hogares o de los amigos que están viéndonos, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tú los ayudes, Padre. Señor, ayúdalos, Señor, para que en todo momento, Señor, estén clamando a ti, sabiendo, Padre, que tú eres lo único que pides, Padre, que estemos orando, que estemos clamando por cada necesidad, Señor, que hay en el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, confiando en ti, sabiendo, Padre, que como dice en tu palabra, que aunque pasemos por las aguas, no nos van a negar, Señor, y aunque pasemos por el fuego, no nos va a quemar, Padre. Y también dice en tu palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien, Padre. Y aunque no entendamos lo que está pasando, Señor, tú tienes un propósito, Señor. Tú eres el que tienes la última palabra en todo esto que está pasando, Señor. En esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, que si hubiera algún enfermo, Señor, que está escuchando esta palabra, que tú tengas misericordia, Padre, pero no tan solo que tú sanes su cuerpo, Padre, sino también que tú sanes su alma, Padre. Y si tú eres una persona que nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo te pido que me perdones por este tiempo que he vivido lejos de ti. Ahora en este momento yo te ruego que entres a mi corazón y que de ahora en adelante tú me ayudes a vivir como es tu voluntad. Ayúdame a leer tu palabra, Señor, y que todo lo que yo haga, Señor, sea para glorificarte a ti. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que desde este día mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo que nos dio de estar aquí en su casa, y ahora pues nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.